Primero que quiero contarles acerca del cansancio es que el cansancio se alimenta de no entender las temporadas. El cansancio se alimenta de no entender las temporadas. Existe un tiempo para absolutamente todo. Algunos de ustedes ya lo saben, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Y en la vida hay temporadas altas y temporadas bajas. Eso es muy importante entenderlo. Y les digo que el cansancio se alimenta precisamente de no entender las temporadas, de no entender el momento que estamos viviendo. Noé vivió varias temporadas que la Biblia describe. Noé vivió, por ejemplo, la temporada cuando estaba preparando el arca. Entonces fue el momento donde Noé recibe la revelación. Recuerden que Noé, de pronto el tipo tenía su trabajo, yo no sé, su vida normal con sus hijos y todo el asunto. Y la Biblia dice que de repente Dios se le acerca a Noé y le da la revelación del diluvio y todo el asunto, ¿ok? Entonces, en esa temporada, Noé vivió la revelación, vivió lo de la provisión de los materiales. Recuerden que Dios le dice, tienes que hacer un arca y todo el asunto. Entonces también Dios le provee los materiales. También el compartir con su familia todo este plan, la construcción del arca, la expectativa del juicio, la gente que estaba alrededor viendo todo este espectáculo de la construcción del arca. Y estuve leyendo y algunos, bueno, no está claro en la Biblia cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca, pero algunos dicen que aproximadamente pudo haber durado 100 años construyendo el arca. O sea que fue una temporada de 100 años para un hombre que vivió creo que 850 años. Fue una temporada donde él estuvo concentrado en el plan de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en servir a Dios con él, su familia. Esa fue una temporada y no quiero que la pierdan de vista, pero después la misma Biblia dice que Noé vivió la temporada dentro del arca durante el diluvio. El diluvio duró como 1 año y medio o de pronto menos, pero fue más de un año, entre 1 año y 1 año y medio. Fue que duró desde que Dios cerró la puerta del arca y desde que empezó a llover y se abrieron las fuentes del abismo y la tierra se inundó. Fue como 1 año y medio, 1 año o 1 año y medio que estuvieron ahí encerrados. Eso, imagínate estar encerrado 1 año o más. Yo sé que todos podemos entender un poquito lo que vivió y que más duró construyendo la que el diluvio más. ¿Cómo se llama? Con la pandemia, recuerden que la pandemia nosotros estuvimos encerrados, pues Noé también vivió un encierro, un cambio de rutina, un cambio de alimentación, atender a los animales, las náuseas. Recuerden que estaba en una embarcación y el movimiento del agua y para los que han viajado en algún medio de transporte marítimo saben que hay gente que le da náuseas y todo el asunto, sin ver el sol. Fueron 40 días y 40 noches sin parar la lluvia. Y recuerden que no tenían como que muchas ventanas como para ir viendo el paisaje. Es que no había ni paisaje, era una tormenta que se había desatado. Sin noticias, sin saber qué esperar. Esa fue otra temporada. Les estoy contando esto para que entendamos que el cansancio se alimenta de no entender las temporadas, de pretender que siempre todo va a ser igual, de pretender de que nada va a cambiar y que todo va a ser así de por vida, para toda la vida. Eso cansa al alma, destruye mucho. Y la otra temporada que la Biblia cuenta de la vida de Noé es cuando ya había acabado el diluvio. Entonces ya llegó la vida normal, el día a día, ya no había lluvia, ya no había arca, ya el arca no servía para nada, solamente era un recuerdo y todo eso. Entonces, no siempre vamos a estar en la tarima, no siempre vamos a estar en acción, no siempre vamos a tener el micrófono, no siempre vas a tener la atención, no siempre vas a ser la más bella o el más inteligente, no siempre, no siempre. Por eso es que creo que hay un dicho o la gente dice, ¿cómo se llama? La gente dice, cada uno tiene su cuarto de hora. ¿Por qué? Porque
de verdad es importante entender el tiempo que se está viviendo y no siempre vamos a estar, como quien dice, en las buenas. Dios se mueve en los días de mucha acción, pero también se mueve en lo normal. Entonces, Dios también se mueve en los días que, por ejemplo, para Noé, en que, mira, no hay que buscar materiales, no hay que construir un arca, no hay que buscar animales, no hay que construir el arca, no hay que buscar materiales, no hay lluvia que esperar ni nada por el estilo. Entonces, de pronto, así como ha pasado con la leche, que hay gente que es intolerante a la lactosa, nos hemos vuelto intolerantes a los días normales. Quizás tenemos ese problema de que nos hemos vuelto intolerantes a los días normales. Queremos que la vida, y sobre todo la vida de fe, sea como estar en Hogwarts, el colegio de Harry Potter. Que todos los días exista algo mágico, que todos los días exista algo espectacular, que todos los días exista algo maravilloso, y nos hemos hecho intolerantes a los días normales, al día a día. Fíjense que la borrachera de Noé vino en el momento, en un día normal, en que no había como que nada espectacular que estaba sucediendo aparentemente. Y yo creo que por eso fue que nos dio tan duro el encierro, la pandemia. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos dio tan duro? Porque llegamos en un momento a estar encerrados, un cambio de temporada, un cambio de la forma de vivir. Entonces nosotros acostumbrados a tener tanta ropa para deslumbrar a los demás, prendas, que perfume, que pendientes del peinado, que esto y que lo otro. Y resulta que los vestidos ya no servían, que ya el perfume para qué, que el peinado para qué. Entonces, mira, el ser adicto al día espectaculares nos ha vuelto intolerantes a los días normales. Entonces, esta historia de Noé es un contraste de picos. El pico de la máxima acción versus el pico de la normalidad, del día a día. Y nosotros necesitamos conocer al Dios de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes y los sábados, porque quizás solamente estamos habituados a el Dios de los domingos, al Dios de vamos a la iglesia o a lo que pasa en la iglesia. Y mira, yo me acuerdo que cuando, como yo crecí en un hogar cristiano, pues era normal ir todos los fines de semana a la iglesia. Pero también era normal perder de vista a Dios durante todo el resto de la semana. Durante todo el resto de la semana uno no sabía cómo encajar a Dios porque de pronto no teníamos claro cómo se movía Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Qué hacía Dios en toda la semana? ¿Cómo se manifestaba Dios en un colegio o en una universidad, en un trabajo? Si en el trabajo, en el colegio, en la universidad, no había una tarima, ni había piano, ni había grupo de alabanza, ni un predicador, ni nada por el estilo. Entonces quedaba uno como que aquí no hay nada espectacular, aquí no hay nada especial. Y no entendía uno los diferentes momentos y temporadas de la vida. Y les decía que el cansancio se alimenta de no entender las temporadas. El cansancio se alimenta de no entender qué tiempo estoy viviendo. Entonces aquí dice Manuel que la pandemia fue como ver un partido de supercampeones. No sabías cuánta semana iba a durar Oliver llegando a la cancha rival. Toda una descripción filosófica acerca de lo que es la espera, la lucha de la paciencia, ¿verdad? Entonces, les decía que el cansancio se alimenta de no entender las temporadas. Pero